Repito la pregunta más sintética. ¿Por qué Gabriel Slavinsky, Milei, hizo énfasis en la agenda woke? Bueno, primero porque encuentra un rival para confrontar. Milei construye un enemigo, lo sube al ring y su versión más cómoda es la de confrontar, la de pelear. Lo hace en Argentina, lo hace con los distintos partidos políticos, contrasta lo nuevo con lo viejo. Y en este sentido, a nivel internacional, primero, en Davos, hace un año, a un mes de asumir, ya les estaba diciendo: acá hay líderes del mundo que deben hacer autocrítica porque dejaron crecer y avanzar al comunismo y al socialismo, el que hay que discutir con la idea de la libertad, por lo tanto los dejo expuestos. Y uno diría, pero Milei asumió hace un mes. Bueno, ahora con un año en el gobierno, viene a decirles y a contarles el éxito argentino, es decir, y por qué tenía razón. Es un Milei auténtico, no sí, hay nada de duda. componedor en su narrativa. Viste que dicen, cuando vos ocupás el espacio de la primera magistratura, tenés que cambiar no solo el relato, sino que convocar a todos, a los que te votaron y los que no. Acá hay un Milei que pisa el acelerador conforme una idea que él tiene de la cultura y de la visión del mundo y de la economía en particular. Y decía esto sobre Occidente, escuchémoslo, a ver. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina. Eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica. Y es lo que invitamos a hacer todas las grandes naciones del mundo, libres, si pretenden frenar a tiempo lo que a todas las luces es un sendero que conduce a la catástrofe. En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Fabián Calles, analista internacional, lo sumamos a esta mesa justamente para analizar el discurso de Milei en Davos. Fabián, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Bueno, habló de volver a encaminar a Occidente, ¿no? O presume la decadencia de Occidente. ¿Qué pensás? Bueno, es parte de la batalla cultural. Cuando vos le preguntabas por qué el ataque al movimiento woke, es la pelea que hay en Occidente. El movimiento woke no existe ni en la India, ni en Rusia, ni en China, ni en Asia. Es un invento de la izquierda postmarxista americana de universidades caras de la década del 60. Mucho autor francés marxista, Derrida, Sartre, Foucault. Marxismo que no lee Marx ni Lenin, por eso se olvidaron de la dialéctica y piensan que la historia es lineal. Y lo que se ha confrontado en los últimos tiempos, se esbozó con Trump y ahora se esboza mucho más con Trump 2, ese es un conservadurismo popular dentro de Occidente que lo enfrenta culturalmente. La Argentina, somos la periferia de Occidente, pero estamos en Occidente, y es como el subproducto de esa pelea que se da en Estados Unidos, que se da en Gran Bretaña, que se da en Brasil, que se da en Chile, que no hay que confundirse, no es una pelea ideológica global, es una pelea ideológica intraoccidental, entre un progresismo neomarxista, en muchos casos que no leyó Marx, y un conservadurismo popular en lo político y social que suele estar acompañado por liberalismo en lo económico, que es el caso de Milei, un conservador popular en lo político y un liberal en lo macroeconómico. Fabián, él toma un poco la frase de MAGA, el Make America Great Again de Trump, y lo lleva a un objetivo mucho más grande, diciendo hacer a Occidente grande de nuevo, y muestra de esa forma algunas ambiciones que son en cierto punto más grandes que la Argentina, a diferencia del eslogan de Trump, ¿no? En ese sentido, ahora con Trump en la Casa Blanca, ¿qué rol te imaginas que puede tener Milei a nivel regional? Es el presidente más afín que tiene Trump y su equipo, porque no solo Trump, Rubio estuvo hace 3 meses en la Casa Blanca, la legisladora Salazar, digamos, y una decena de políticos, muchos de ellos de la Florida, que hoy
son funcionarios de primer nivel de la administración Trump. Tenemos 12 hombres de la Florida ocupando cargos claves en la administración Trump. Gente que está acostumbrado a escuchar del kirchnerismo, del PT, de la FARC, de México, digamos. Es el primer gobierno americano que yo recuerdo que a nadie le tiene que explicar dónde queda América Latina, quién gobierna cada país, qué ideología tiene, si molestaron o no a Estados Unidos, si son aliados de Irán, de China o de Rusia. No va a ser la región más importante, el imperio americano no va a poner a América Latina como la primera zona, de las primeras zonas de interés va a ser el Asia-Pacífico contra China, pero América Latina va a ser mucho más importante para Estados Unidos que en los últimos 80 años, eso sin duda. Y cuando uno mira la región, hay un diferencial que es Milei, y todo el vecindario le juega a favor, ¿no? Porque el Lula 3 es un Lula muy diferente al Lula 1 y 2, Boric, bueno, anda por la vida zigzagueando y tratando de no enojar al PC chileno, Petro acusa de genocidio a Israel, Sheinbaum abandonó el pragmatismo de AMLO y parece una militante de Palermo Sojo nuestra, digamos, obviamente Milei tiene méritos propios, su carisma, su discurso, su coherencia, claro. Pero también el vecindario nos da una gran mano para que se luzca, ¿no? Está muy bien, me gustó, muy buen análisis, Fabián. Yo te iba a decir, y eso que no habló de Cuba ni de Venezuela, pero lo explicaste bien porque no es la prioridad número 1, pero está en el mapa. Pero también habló de la política local, y esto decía Milei justamente en Davos, mirá. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas, quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte. Es muy interesante esta parte, tal vez de las menos puestas, pero muy buena, porque si hay algo que está pasando es la crisis de representación. El sistema político está en una crisis fenomenal y él lo describe y apunta contra ello, ¿no, sí, Gabriel? Y con una fuerte sintonía en lo nacional, no solamente en lo internacional. Aporta, digamos, lo construye en el foro de Davos, sin embargo, lo que está haciendo ahí es volviendo a la cuestión nacional. Esto de la casta política, quizá en algún sentido fíjate que habló de los banqueros, y cumpliendo el contrato electoral de decir nosotros llegamos acá para castigar a la casta. No lo dijo en esos términos, quizás porque estaba en el exterior, pero habla de los políticos y de lo que representan y de sus privilegios y de que por el salvataje y de cómo utilizan el Estado. Entonces diferencia políticos corruptos, privilegiados, deshonestos de aquellos que pagan los impuestos y tratan de sobrevivir, sabiendo de que hay políticos que les están impidiendo el común desarrollo de la vida en libertad. Fabián. A ver, retomando lo que dice el colega, lo Gabriel. Que hizo el wokismo americano y sus versiones bananeras en América Latina y otras zonas es usar una categoría neomarxista europea de los 60, que es el opresor oprimido, en todo, aplicado a todo, al hombre, mujer, a todo. Como el sujeto obrero desapareció, y además esta gente usualmente su fuerte no fue Marx, Engels, Trotsky y Lenin, que se hubieran fusilado a los woke si los hubieran escuchado. Trotsky y todos ellos no tenían un gran aprecio por muchas de las cosas que el wokismo pone en el centro de la escena. Lo que hace el conservadurismo popular, que representa a Trump, Milei, Orbán y otros tantos, es cambiar el discurso. No es opresor oprimido, sino es casta privilegiada, trabajador, clase media baja,
le empiezan a hablar al ciudadano. El wokismo lo que hizo fue hablarle a minorías intensas. No veía una sociedad. Le hablaba a la militancia intensa sexual, a la militancia intensa ecológica, a la militancia interna ambiental, a las micromilitancias. Había todo un discurso que era como una especie de tablero de ajedrez de cuadraditos y había un discurso había desaparecido la categoría ciudadano. Y lo que hace el conservadurismo popular es hablarle al ciudadano promedio, al que paga impuestos, no se mete en si es homosexual o no, no parte de la idea de que como el nuevo es malo. Anti-establishment en un punto o antisistema, o sea que viene desde afuera a romper el sistema, lo establecido. Es una rebelión plebeya, es una rebelión, una escucha a Trump, una escucha a Orbán, una escucha a Bukele, una escucha a Milei, y es la rebelión plebeya, es del que trabaja, del que se esfuerza, del que apenas llega a fin de mes o le sobra un poquito, que escucha cátedras de megamillonarios que se hacen los solidarios, usualmente, como las grandes empresas tecnológicas que estaban con los demócratas en el 2020 para voltearlo a Trump, ¿no? O en América Latina, grandes empresarios que también se suman a esa agenda. Ni que hablar de los políticos con megas empresas, hoteles, los sindicalistas. Bueno, etcétera. ahí está. Todo es una revolución plebeya. Le habla a todos, no se mete en su sexualidad, no parte de la idea de que el hombre blanco es malvado, no parte de la estupidez que la violencia en el mundo empezó cuando llegó Colón. O sea, la violencia en el mundo empezó cuando empezó la pelea de los hombres en la era de piedra, que se daban con piedra y con palo. O sea, es una rebelión popular. Algunos lo pueden llamar populista. ¿Por qué? Porque se han ido transformando estas clases, usualmente de centro y centroizquierda, en verdaderas oligarquías políticas. Gente muy rica, gente muy poderosa, gente que vive muy bien y que recubre todos esos privilegios con ecologismo, con sensibilidad social, que en muchos casos no se baja a la realidad. Ahora, hay una noticia que dejó trascender el gobierno hace algunos minutos en relación a un proyecto que va a proponer este año en el Congreso para eliminar el femicidio, o sea, el concepto del femicidio, los documentos no binarios y los cupos trans. Eso, obviamente, el mismo día de estas fuertes declaraciones de Milei en Davos. ¿Creen que en un año legislativo este va a ser un tema importante que traccione? Mira, yo creo que esta línea de pensamiento conservadora popular, que va más allá de los microclimas pequeños burgueses de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, a veces confundimos los microclimas de la gente que tiene 4 comidas, vacaciones, estudios, con lo que pasa en el resto del 90% de la sociedad, ¿no? Esta línea de pensamiento ideológica parte de la idea de que todos somos iguales, hombres, mujeres, y si vos matás a una mujer, es un asesinato, y si un hombre mata, una mujer mata a un hombre, es un asesinato. Digamos, esta idea de la sociedad partimos de la idea teórica que el hombre es malo y violento, partimos de la idea teórica que el ladrón es ladrón por culpa del capitalismo. Y así partimos siempre de las ideas de, volvemos a lo anterior, opresor oprimido. Claro. Digamos, que obviamente esto se da solamente en Occidente. Imagínate Xi Jinping o Putin o Modi aplicando la agenda woke, digamos, ¿no? Claro. Fabián, interesantísimo escucharte. Un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. ¿Gabriel? No, la pregunta del millón sería ¿por qué lo hace, no? ¿Por qué establece esta prioridad y esta agenda? Y yo creo que ahí Milei inteligentemente encontró dos cuestiones estratégicas en el diagnóstico apenas asumió la presidencia. En una dialéctica. Sí, la primera es de comprender de que nunca iba a llegar a atravesar ese 54% que lo votó. Usualmente los presidentes, ¿qué hacen cuando asumen? Tratan de agrupar a la ciudadanía, decir, bueno, ahora vamos por el consenso, ahora estamos todos juntos, ver unidos. Si amplían su franja de amplían seguidores. la base electoral, pero también la base política, decir, vamos a representar a todos. Por eso
me tocó ser presidente, el presidente de todos. ¿Cuántas veces escuchamos esto de que antes era el candidato de un partido y era el presidente de todos? Si es que existió. Básicamente en todo, por lo menos en varios de los presidentes que asumieron en democracia en el último tiempo. Sin embargo, en el caso de Milei no es así. Él responde a su agenda y dice, nosotros vamos a tener el 54, quizás algo más. Vos fíjate que el apoyo no cae, pero tampoco supera, está arriba de ese porcentual que sacó en las elecciones. Entonces me parece que ahí hay un correcto diagnóstico en el sentido de decir, mire, nosotros nunca vamos a lograr trascender esta barrera por lo que representamos. Me parece que ahí estuvo Hay bien. autenticidad, vos ves que hay autenticidad en su relato y no hay una idea electoral. Sí, sí. Con ausencia de, digo, ¿es auténtico y genuino? Pareciera ser que sí. Hay, en general, en el primer año de gobierno, yo diría que no hubo tanto cálculo electoral. En este último tiempo, porque yo creo que mucha en el 2025 encima ya hay un poco más de sobreactuación hacia determinadas cosas que uno podría decir, bueno, le traccionan algo de base de votos, pensando en que son elecciones legislativas y quizá, como dijo Cristina en su momento, no es una elección de techos, sino de pisos, claro, de elevar los pisos. Sobre todo cuando abordó el tema sexual, porque mucha gente puede estar cercana al presidente, pero con ese tema tal vez, ¿no? Sí. Huye en un punto. Yo creo, y él no lo hace, no, decir que es más vinculado con lo que él realmente cree que pensando en ganar votos. Es lo que cree, es lo estratégico, pero fundamentalmente el rol que cree que tiene que ocupar el Estado, de centrarse en las prioridades, en lo central, orden en las calles, en la seguridad, en la economía, probablemente algo de la educación y de la salud, pero seguro que no referido a cuestiones que tienen que ver con las minorías, con las desigualdades sociales, en cuanto a esto que se está hablando de la agenda woke, en el ambiente. El Estado no se debe ocupar de las cosas secundarias, sobre todo porque en el último tiempo ha fallado en temas centrales, como la economía y la seguridad. Gabriela Vicky, muy interesante, tu Por visita, favor. como siempre. Muchas gracias. Un placer. Salud. Julieta Nassau.